Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy nos encontramos nuevamente en una clase de lengua castellana en este su colegio Centro Educativo Virtual Empresarial Confa Cauca. El día de hoy vamos a tratar lo que es verso, métrica y rima. Vamos a comprender un poco estas temáticas. Para hablar sobre verso y rima debemos comprender qué son los poemas primeramente. Los poemas o textos poéticos son composiciones que se escriben en verso. Cada línea del poema es un verso. Medir un verso consiste en contar el número de sílabas que tiene. Y ahí tenemos un gran ejemplo. Es del vigor del acero. Ese es la oración. Ese es el verso. En este caso, vamos a contar cada sílaba en ese verso. Es del vigor del acero. ¿Listo? Haciendo la separación de las sílabas encontramos que tiene 8 sílabas. Al medir los versos hay que tener en cuenta estas 3 cosas. Primero, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza también en vocal, forman una misma sílaba. Este fenómeno se conoce como sinalefa y vamos a ver un ejemplo. Mi verso es un ciervo herido. Entonces vamos a hacer la separación de las sílabas. Mi verso es un ciervo herido. Como pueden ver, en la palabrita cier encontramos sinalefa, pues se unen dos vocales, la I y la I. En este caso, las unimos y hacemos una sola. Por eso, este verso tiene 8 sílabas. Segundo, si el verso termina en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Y si el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Es importante que consultemos y comprendamos qué son las palabras agudas y esdrújulas para poder hacer una correcta o un correcto conteo de las sílabas en un verso. Ahí tenemos el ejemplo. Una estrella en el cielo de Orión. Este ejemplo, en esta oración, encontramos que finaliza con una palabra aguda. Entonces vamos a contar. Una estrella, ahí hay sinalefa, se une la A y la E, estrella en el cielo de Orión. Damos una sílaba de más porque Orión es una palabra aguda. Entonces encontramos que este tiene 11 sílabas. Ahora vamos con el siguiente verso. Del espacio azul eléctrico. Del espacio azul eléctrico. Encontramos que la palabra eléctrico es una palabra esdrújula y por ese motivo contamos una sílaba menos. Ahora, debemos entender que los versos de arte mayor y de arte menor se clasifican teniendo en cuenta los versos y las sílabas. Entonces, cuando los versos miden menos de 8 sílabas, son versos de arte menor. Y cuando los versos miden más de 8 sílabas, serán llamados versos de arte mayor. Los versos en ese sentido reciben un nombre dependiendo del número de sílabas que tengan. Y ahí hay un claro ejemplo. Versos de arte menor. Podemos decir bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, octisílabos, dependiendo del número de sílabas que tengan, serán llamados. Y los versos de arte mayor. Eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, tridecasílabos y todo eso dependiendo del número de sílabas que contengan. Recordemos que hasta 8 sílabas serán llamados versos de arte menor y de 8 sílabas en adelante serán llamados versos de arte mayor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la rima. ¿Qué será la rima? La rima es la repetición total o parcial de sonidos en 2 o más versos tras la última vocal acentuada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos
varios versos. El primero dice lo siguiente: deja niño el salinar. El segundo dice del fondo y súbeme el cielo. El tercero dice de los peces y en tu anzuelo. El cuarto dice mi hortelanita del mar. Como podemos observar en el ejemplo anterior, el primero con el cuarto riman al finalizar la oración. Rima salinar con mar. Entonces, estos son nombrados con la vocal A minúscula. Y la segunda y la tercera también riman en la palabrita final. Cielo rima con anzuelo y estos son nombrados con la letra B minúscula. En este poema de Rafael Alberti riman el primero con el cuarto porque terminan en ar y el segundo con el tercero porque terminan en el. Ahora, los versos que riman entre sí se nombran con las letras del abecedario A, B y C, si son de arte menor. O sea que debemos tener en cuenta la información pasada para poder saber cómo nombrar las rimas. Y si son de arte mayor, son nombrados con A, B y C, pero en mayúsculas. Los versos que no riman con ningún otro del poema se llaman versos libres y son señaladas con un guión. La rima se puede dar en dos clases. Tenemos rima consonante, que es cuando la rima o en la rima coinciden todos los sonidos, es decir, las consonantes y las vocales, como el siguiente ejemplo. Maleta, chaqueta, camiseta. Rima la eta con eta y eta. Como pueden observar, incluimos palabras consonantes y vocales. Y en la rima asonante, cuando solamente riman las vocales. Y ahí está el ejemplo. Casa, ala, cara, peine, aire y baile. Solamente riman las vocales. Aquí les comparto las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información para la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Nos encontramos en una nueva clase de lengua castellana en su colegio virtual Centro Educativo Empresarial Confacao.